Necesitamos cada día de ti, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos este miércoles y poder deleitarnos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, el tema que vamos a estudiar en esta tarde tiene por título Calculando el costo de ser discípulo de Cristo. Calculando el costo de ser discípulo de Cristo. En este estudio vamos a ver lo que significa seguir a Jesús, considerando el reflexionando el costo que implica seguirle. Es necesario de notar que hoy en día la Iglesia de Cristo, en su mayoría, se ve influenciada por falsas doctrinas que llevan a los creyentes a creer que la vida en Cristo debe ser una vida de lujos, de permanecer en una condición de salud para siempre. Hacen mucho énfasis en una condición de abundancia económica que al final, cuando tú pasas el filtro de la palabra con ese tipo de enseñanzas que solo se enfocan en esas cosas terrenales, realmente son mentiras y son fábulas de hombres que tienen el corazón arraigado a los placeres de este mundo y que están arrastrando a muchas personas a una condición de ceguera espiritual que no les permiten ver las verdades del Evangelio de Cristo y en muchos casos ni las quieren ver. Han quedado cautivos en ese falso evangelio. ¿Te has topado con personas que se dicen creyentes? Pero este es el punto de partida para el evangelio, las cosas terrenales, las cosas de este mundo. Y cuando tú le presentas un evangelio completo, en el cual implica también los sufrimientos de Cristo y compartir los sufrimientos de Cristo, es muy difícil para esas personas reconocer que en la vida cristiana va a haber obstáculos, va a haber desafíos, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado que si tú eres cristiano, Dios está obligado a bendecirte, Dios está obligado a siempre guardarte y que nunca te pase nada malo. Y precisamente es necesario abordar esta verdad que Cristo mismo les planteó a sus seguidores acerca de el costo que tiene seguirle. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 28. Es del 28 al 30, dice así: Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Por eso, hermano, es importante tener en cuenta qué es lo que implica seguir a Cristo, qué es lo que esperamos de este proceso al cual entramos una vez que somos iluminados por la palabra de Dios, limpiados, restaurados, en el cual comenzamos también un adiestramiento de cómo ser un verdadero discípulo de Jesús. Entonces, estas palabras de Jesús comienzan a adentrarnos a que el seguirle tiene un costo. Y la verdad es que cuando analizamos estos textos, no sé si te está pasando a ti en este momento, te llegó a pasar en otro momento, pero la realidad es que cuando llegamos al conocimiento de Cristo, por lo regular, una de las cosas que nos atrae bastante, y obviamente el Señor sabe lo que necesitamos, es que nos dicen que el Señor nos va a perdonar y que en el Señor encontramos nueva vida y que en el Señor podemos comenzar de nuevo, porque nos es necesario nacer de nuevo y morir a nuestro viejo hombre. Pero no nos detenemos a pensar en ese momento qué es lo que va a implicar adentrarnos a esta vida cristiana.
Y es muy importante que si no lo habías considerado o si lo estabas considerando, pues este estudio nos va a ayudar a reforzar esa parte, porque Jesús mismo es quien está dando esta enseñanza y está dando esta instrucción. Anterior a esos versículos que acabamos de leer, dice la Escritura que grandes multitudes iban con Jesús. Si leemos Lucas capítulo 14 del 25 al 27, dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Esta frase que dice volviéndose les dijo, vamos a imaginarnos esta escena, porque podemos tal vez asemejarnos a ese momento. Recordemos que a Jesús lo siguieron multitudes, o sea, no fueron 5 o 10, fueron multitudes, o sea, fueron en algunos momentos hasta más de 5,000 personas. Pero si analizamos un poco, cuando dice que grandes multitudes iban con él y él volviéndose, fue una acción como de, iban todos caminando al paso de Jesús y en eso Jesús de repente les va a dar una instrucción. O sea, ellos iban como que pensando a dónde nos va a llevar el maestro, va a seguir haciendo milagros, va a seguir haciendo sanidades, va a seguir haciendo prodigios. Ya es mi turno, me toca a mí que haga mi milagro, probablemente, ¿no? Porque acuérdense que la multitud no significa que todos eran sus discípulos. Primero Jesús les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo te quedarías tú que Jesús te dijera eso de repente, después de verlo sanando, en misericordia con los demás, haciendo maravillas, y que de repente te diga esto? O sea, esto es como tratar de entender qué le pasó a esas personas. Seguramente, pues se quedaron en shock, ¿no? Así como nosotros ahorita nos quedamos en shock. Ahora, la palabra aborrecer aquí no se refiere a que odien a su padre o odien a su madre, sino la palabra se refiere a amar menos. Jesús les está diciendo que si querían seguirle, el centro de su vida sería Él. Y nada más que Él. Y de ahí, pues atender todas las cosas, las demás cosas. Pero también les dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y hermanos, este tipo de frases son las que precisamente cuando le compartimos a una persona, tenemos que también compartirle esta verdad. Porque Jesús mismo está diciendo, ellos entendían que era una cruz. Nosotros ahora también, por lo que conocemos que significó la cruz de Cristo, para ellos la cruz significaba eso, cargar un peso, cargar con una carga. Entonces, probablemente ellos no lo entendieron completamente en ese momento. No dices más adelante si Jesús al decirles esto le siguieron o no, pero si comparamos un poquito ese tiempo y también nuestro tiempo en el cual, les comento, hay un evangelio, un falso evangelio que solamente lleva a las personas a pensar que pueden seguir viviendo como antes vivían, guardando algunos pecados, y no había problema porque ahora han sido perdonados en Cristo. Más o menos podemos ver algo similar. Si nosotros les decimos, si no cargas tu cruz diariamente, dice Jesús, no puedes ser su discípulo. Y son palabras duras, son palabras fuertes hacia nuestra carne. Recuerda, hermano, que cuando la palabra de Dios nos cala, es porque a nuestra carne no le gusta. Cuando Dios quiere poner orden en nuestra vida, o cuando Dios está hablando de orden, está hablando de una vida santa, está hablando de una vida apartada del pecado. Y si nos decimos sus discípulos, tenemos que cargar nuestra cruz. No hay otra forma de ser discípulos de Jesús.
Si nosotros queremos hacerlo de otra manera, estaríamos haciendo un evangelio diferente. Y esas son las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, justamente. Nuestros tiempos son difíciles, nuestros tiempos son malos. En nuestros tiempos hay mucha confusión, hay muchas religiones que hablan de Jesús, hay muchas personas que hablan de Jesús, pero cada vez es menos perceptible una idea bien clara de lo que es ser cristiano. Cada vez no el cristianismo, porque el cristianismo real no adopta cosas del mundo para su iglesia. Al contrario, el cristianismo real cada vez permanece en firmeza, demostrando que la palabra de Dios permanece para siempre. Y esos principios de hace más de 2000 años y hace 2000 años más o menos que Cristo estuvo aquí, permanecen para siempre y son vigentes, aunque la sociedad vaya cambiando de modas, vaya cambiando de filosofías, vaya cambiando de pensamientos. Nuestra norma de fe sigue siendo la palabra de Dios. Jesús conocía el corazón de las personas y esas declaraciones que hizo tenían el propósito de que conocieran la realidad a la que se enfrentarían al seguirle. Hoy en día Jesús también conoce nuestro corazón. Él sabe por qué le estamos siguiendo. Él sabe cuál es el motivo por el cual estamos aquí en esta tarde. Él sabe cuál es el motivo por el cual decimos que somos cristianos. Él sabe cuál es el motivo por el cual le buscas. La vida cristiana, entonces, hermano, tomando en cuenta los versículos base que estamos analizando, puede verse como un proyecto. Claro que no es nuestro proyecto y eso lo tenemos que entender claramente. En Cristo ya no es nuestro proyecto. Nosotros íbamos directo a un camino de perdición, ese era nuestro proyecto. Ahora estamos insertados al proyecto universal de Dios y formamos parte de ese gran plan de nuestro gran Dios. ¿Quién quiere conocer ese gran plan de nuestro gran Dios? Ahí está en la Biblia, está revelado. Ahí está todo lo que necesitamos saber cómo andar en ese proyecto, en ese plan. Leamos lo que dice el versículo 29 y 30 de Lucas 14. Entonces, hermanos, vamos comprendiendo nuestra vida insertada ahora en el plan de Dios. Es un proyecto de Él. Es un proyecto que Él tiene definido para nosotros y que nos corresponde a nosotros saber por dónde ir. Y sigue diciendo Lucas 14, 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hermanos, si alguna vez tuviste la oportunidad de realizar algún proyecto, ya sea desde la preparatoria, si fuiste a la universidad, o hay proyectos de casa también, ¿no? Tú proyectas algo, un plan, le escribes un propósito, un inicio y un final, y tú vas viendo cómo va funcionando ese proyecto, pero vas avanzando, ¿no? Recordarás que una parte importante de ese proyecto era calcular el costo para poder verlo realizado y también obtener los resultados planteados en ese proyecto. Los arquitectos, los ingenieros, siempre tienen que trabajar sobre proyectos. Y en esos proyectos siempre tienen que poner cuánto se van a gastar de materiales, cuántas cosas van a necesitar para poder realizar las estructuras. Y, hermanos, pues lo que Jesús nos está dando a entender aquí hacia nuestra vida es que es bueno que nos sentemos a reflexionar y entendiendo entonces que estamos entrando en el plan glorioso de Dios,
esto va a implicar costos. No va a ser un camino sencillo. Si alguien ha tenido la oportunidad de más o menos visualizar una obra de construcción, se dará cuenta que aun cuando, por mucho que calculen también los ingenieros o los arquitectos, hay momentos donde sobra esto, hay momentos donde falta el otro, hay problemas, hay circunstancias en las cuales al momento de ir andando el proyecto hacen que se detenga un poco la obra, se pause o se tenga la situación de no saber qué hacer y sea algo pues negativo, ¿no?, para el proyecto. Pero Jesús no lo está comenzando a plantear, y si se fijan dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? No nos está dando pauta a nosotros a decir, pues entonces puedo iniciar, puedo andar, y si en algún momento quiero, entonces puedo dejarlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera en los proyectos que se hacen para un trabajo o para algo, es bueno dejar un proyecto a medias, ni es bueno tampoco dejarlo iniciado. Un proyecto, un buen proyecto se tiene que terminar. Nuestra vida cristiana es un proyecto que tenemos que terminar hasta el final, si realmente quieres ver cómo Dios realiza cada día su plan en ti. Jesús siempre estuvo consciente de lo que le costaría a él cumplir la voluntad del Padre. Él hizo varias afirmaciones al respecto en su ministerio. Ahora, si Jesús tomó en cuenta esos costos, hermano, y Él es nuestro maestro, pues nosotros también, a raíz de la ejemplificación que vamos a leer de los costos que Él tuvo que pagar, tenemos que hacernos a la idea de también nosotros más o menos entramos en esa dinámica. Jesús sabía que en ocasiones no tendría un lugar al cual llamar hogar para descansar físicamente. Estos versículos que te voy a mencionar los puedes apuntar, yo te los leo. Dice Mateo capítulo 8, versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Será algo favorable para Jesús eso o fue algo que le tocó que es sufrirlo? Pues obviamente fue algo sufrido. ¿A quién le gustaría dormirse a medio bulevar y usar de almohada una de las piedras que pusieron ahí de adorno? Creo que a ninguno de nosotros, ¿verdad? O sea, no es favorable. Es un costo que Jesús pagó por hacer la voluntad de Dios. Jesús sabía que no sería aceptado por todos. En Nazaret, dice Mateo capítulo 13, versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús sabía eso, que no todos le iban a recibir como Él era. Él era el Mesías, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Él iba a poner su vida en rescate por ellos, pero ellos le rechazaron. Ahora, hermano, ¿te has sentido identificado con Cristo en algunos momentos de tu vida? Sobre todo creo que en la familia a veces nos sentimos así, ¿no? Que nosotros regresamos transformados, con cambios, con actitudes diferentes, porque hemos sido tratados por Cristo. Y a veces tenemos la idea de que vamos a compartirle a la familia y la familia va a estar atenta, hasta te va a traer una sillita y te va a decir, toma un cafecito mientras me hablas de Jesús. La realidad es que no pasa eso por lo regular. A veces sí, si bien nos va.
Pero la realidad es que nos pasa lo mismo que le pasó a Jesús. La familia no te escucha y no cree que realmente Dios haya hecho algo en tu vida. Te dice, no, tú estás loco. ¿En qué te metiste? Y muchas veces te dicen, prefiero que seas como antes a como eres hoy. Pero es algo que Cristo también tuvo que pagar, ese costo. Nosotros también. A veces nos toca que pagarlo. Jesús sabía que sería tentado, pero Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, y esa es una clave para nosotros ante este ejemplo. Dice Lucas capítulo 4, versículo 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Quién de aquí ha sido tentado? Pues todos los días somos tentados, cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, tal vez no al nivel de Jesús, no lo sé, pero Jesús también fue tentado. Y recordemos que Jesús fue también 100% hombre. Lo que tú sientes cuando eres tentado, lo que yo siento cuando soy tentado, es lo mismo que Él sintió. Aquí la clave es que Él estaba lleno del Espíritu Santo, y por lo tanto, pues, es algo que podemos nosotros tomar de referencia para enfrentar esas tentaciones y no ceder, estar llenos también del Espíritu Santo. Pero seguramente no fue algo grato para Cristo. ¿Alguien ha tenido hambre? ¿Alguien ha durado, no sé, un día sin comer? ¿Qué es lo que siente? Yo creo que los que nos gusta comer un poquito, pues pasan 2 horas y ya nos estamos muriendo. Ahora imagínense Jesús. Obviamente Jesús tenía esta capacidad para aguantar, ¿no? Nosotros no es recomendable aguantar este tiempo de ayuno, pero sin duda no fue fácil para Jesús. Y no es fácil para nosotros tampoco tener que soportar tentaciones, no ceder y seguir avanzando. Jesús sabía que sería traicionado. Y esta es una de las cosas que duelen bastante, ¿no? Si tú has experimentado la traición de algún amigo, no sé, pues no es nada sencillo tampoco. Si has experimentado la traición de algún familiar, no es nada sencillo. En Juan capítulo 18, versículos del 3 al 5, dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Pues todos conocemos quién fue Judas, ¿no? Fue un discípulo, o así se hacía llamar, porque andaba con Jesús para todos lados, administraba recursos, vio milagros, vio maravillas, vio cómo Jesús hacía uso de misericordia. Estuvo tan cerca de Jesús. ¿Quién quisiera haber estado cerca de Jesús? La verdad, creo que todos, ¿no? Pues amamos a nuestro Maestro, aunque no lo vemos, pero nos hubiese gustado conocerle. Pero Judas fue alguien que estuvo tan cerca del Señor y lo conoció, y aún así aceptó que fueran a él con linternas, con antorchas, con armas, como si fuera un ladrón, como si fuera un delincuente, y le traicionó. No es fácil vivir tampoco una traición, ¿verdad? Pero es algo que vivió Jesús en su ministerio. Y es algo que tal vez nosotros en algún momento vivimos o en algún momento viviremos, de quien menos lo esperamos. Obviamente nosotros no seamos de los que traicionan,
Jesús sabía que tenía que ser sacrificado. En Marcos 8, versículo 31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Aquí lo leemos bien rapidito, fácil, como que bien compacto, pero cuando tú analizas el proceso que vivió Jesús y recordamos lo que sucedió en el huerto, de cómo Él nos muestra una vez más su humanidad, y Él ora al Padre y le dice, si es posible, Señor, pase delante de mí esta copa y no tenga que beberla. Y si nosotros tratamos de entender gráficamente en nuestra mente esa circunstancia, vemos a Cristo rogando a su Padre para que no tenga que vivir esos sufrimientos. O sea, para que Jesús haya hecho eso, hermanos, quiere decir que no fue fácil para Él en su humanidad cargar con eso. Nosotros probablemente no experimentemos ese costo, la verdad, o quién sabe. La verdad es que cada vez más el mal sigue incrementando, cada vez más la presión de la sociedad hacia los cristianos está aumentando. Cada vez más la maldad está tocando a las puertas de tu casa, de tus negocios, de todas las actividades que estás haciendo para presionarte. Y probablemente, hermano, tal vez nos toque que dar la vida por Cristo. O sea, como vemos en las noticias, creo que todos estamos de acuerdo de que la situación es difícil. Pero ninguno de nosotros hasta el momento pues nos ha tocado que padecer eso, pero es un costo que Cristo pagó para hacer la voluntad de Dios. Jesús tenía pleno conocimiento de lo que implicaría su ministerio, pero algo muy importante para la vida de sus discípulos fue esto. Y aquí es donde viene esta parte, hermanos. Juan capítulo 15, versículo 20. Y si nosotros logramos entender esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y tenerla presente en nuestro diario vivir, cuando vengan este tipo de pruebas, este tipo de costos, este tipo de circunstancias, recordaremos lo que dice aquí. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Cuántos son siervos de Cristo? Si a mí me han perseguido, dice, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué nos está diciendo Cristo aquí, hermanos? Que su ejemplo de vida cristiana, de que la vida que Él vivió, es como que el tope. Y si Él vivió eso, nosotros como sus siervos no vamos a esperar librarnos de ese tipo de cosas. Y de hecho, gráficamente, los primeros discípulos sí vivieron una forma de vida similar a la de Cristo. Ellos sí vivieron perseguidos, sí vivieron que su vida estuviera en peligro diariamente, tuvieron que a veces dormir en lugares inhóspitos, sufrir, padecer enfermedades, hambres. Y más adelante vamos a ver el ejemplo de Pablo, para tener también gráficamente que no solamente Jesús vivió eso, y que claro es nuestro maestro, pero esta palabra tiene su cumplimiento en los demás discípulos. Y eso es para que lo tengamos presente y precisamente no nos asustemos cuando tengamos que vivir alguna prueba. La vida de Jesús es un ejemplo para todo creyente de que en la vida cristiana vamos a sufrir, porque vamos en contra de la corriente de este mundo. Y es una verdad, hermanos. Si tú has decidido seguir firmemente a Cristo, compartirás
esta verdad conmigo y con la palabra. No es fácil. Todo está en tu contra por lo regular. Aun cuando dispones tu vida para ayudar a los demás, por la corriente contraria al cristianismo, a las enseñanzas de Cristo, padeces persecución, burlas. No es fácil. No es fácil. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que precisamente en los ejemplos que estamos viendo de vida cristiana, quiere decir que estamos caminando bien. Quiere decir que vamos avanzando bien. Porque la vida cristiana no es una vida que todo te vaya a salir bien. A veces hay problemas, circunstancias que nos llevan a desafiar nuestra fe, a permanecer firmes a pesar de las dificultades. Y que realmente hay un sistema que obviamente no es el sistema como Dios lo quiere, es un sistema que nos ha llevado precisamente a las carencias, a los sufrimientos, a las dificultades, a los problemas. ¿Y quién es el que gobierna este sistema? Dice la palabra, el príncipe de la potestad del aire. Es el diablo. Entonces, si tú vas avanzando y te enfrentas con desafíos, con problemas, y se ve desafiada tu fe para permanecer, vas por buen camino. Sí, permaneces, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo de Pablo, quien también tuvo que pagar un costo por seguir a Cristo. Y fíjense esto, ¿no? Todos conocemos más o menos la conversión de Pablo, ¿verdad? Él era de los principales que querían acabar con el cristianismo que se estaba formando. Él era quien autorizaba también que se encarcelaran a los cristianos, y justamente en su conversión iba a Damasco, y en su trayecto es cuando tiene un encuentro con Jesús. Tiene un encuentro con Cristo, y aún su ejemplo de vida nos ayuda también a nosotros a explicar al mundo cómo él, siendo uno de los principales perseguidores, ahora en Cristo fue uno de los mayores exponentes del Evangelio. Solamente un milagro podía hacer esa conversión, y lo hubo. Y cuando tuvo ese encuentro con Jesús, pues él quedó ciego. Y el Señor habla a la vida de Ananías, quien era también un creyente, y Ananías le dice que va a recibir a Pablo para que ore por él, le sean abiertos los ojos. Y fíjense algo muy interesante. En Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Si nosotros analizamos un poco la vida que tenían los fariseos o los maestros de la ley en ese tiempo, y por lo que Cristo los acusaba también, era una buena vida, ¿no? Era una vida de riquezas, era una vida de bienestar, o sea, estaban en lo mejor. Pero fíjense lo que el Señor le dice a Ananías, después de que le dice que tenía que orar y Pablo iba a ser un instrumento de él. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No, yo no sé si Ananías le contó esto a Pablo y le dijo: oye, el Señor me dijo esto, que te va a ser necesario conocer cuánto vas a padecer por su nombre. Porque es un cambio radical, ¿no?, de vida también. O sea, Pablo, de estar en esas circunstancias ahora, iba a aprender con lo que era seguir a Cristo. Pero
pues conocemos el testimonio de Pablo y en lugar de acobardarse, en lugar de echarse para atrás, al momento de tener ese encuentro con Jesús, se fortalece y dispone su vida para ser usada por Cristo. Y bueno, también una cosa que quiero denotar aquí es que precisamente, hermanos, esto contradice ese tipo de enseñanzas donde el cristiano tiene que vivir cómodamente siempre, donde Dios está obligado a bendecirlo, a sanarlo, a brindarle todo para que el cristiano esté bien cómodo en un silloncito en su casa, tomándose un refresquito, ahí uno chateando en el Facebook, compartiendo por Facebook nada más, ¿no? Lo que el mismo Señor le estaba advirtiendo le estaba diciendo a Ananías, y que seguramente Pablo sabía, es: vas a sufrir por mí. Y a nosotros también nos dice, hermanos, vas a sufrir por mí. Y si estás padeciendo por seguir a Cristo, precisamente por Cristo, vive ese sacrificio. Y esto es lo que Pablo mismo escribe respecto a su sufrimiento en Cristo. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Aquí sí voy a leer un poquito más. Pero esto es como para darnos una idea, hermanos. Lo que pasa es que a veces, cuando a nosotros nos sucede algo que obviamente, y yo siempre lo he dicho, no significa que Dios minimice ninguno de nuestros padecimientos, porque a cada uno de nosotros Dios nos da cierta medida que podemos soportar. Él mismo lo dice en su palabra, que no nos va a dar algo que no podamos soportar, no va a permitir algo en nuestra vida que no podamos soportar. Y a veces hay circunstancias que nosotros pensamos que la verdad son insufribles, que no las vamos a poder superar. Y es en esos pensamientos donde luego nuestra fe se ve debilitada, pero es porque a veces no conocemos también las circunstancias. En este caso, pues, gracias a Dios por su palabra, que tenemos ahí un ejemplo claro en Pablo también, en sus discípulos, y a lo largo de la Biblia, pues en varios personajes bíblicos. Pero hermano, también hay hermanos en la congregación que sufren cosas difíciles, cosas que a veces nosotros, si comparáramos lo que pasamos con lo que ellos pasan, diríamos: no estoy sufriendo, la verdad. Sin embargo, reitero, eso no significa que Dios o que Jesús no le interese que tú obtengas fortaleza en medio de esos sufrimientos, en medio de esos obstáculos. Así sea muy pequeño a la perspectiva de cualquiera de nosotros, si para ti representa una muralla, el Señor lo que quiere es que salgas adelante, sigas adelante. Pero es bueno conocer este tipo de ejemplos, porque también nos ayudan a entender que todos formamos un mismo cuerpo y que compartimos esos sufrimientos y esos padecimientos. Y por eso, cuán necesario es orar unos por otros. Cuán necesario es acercarnos a conocernos unos a otros, porque ¿cuándo vamos a orar por las circunstancias del otro hermano si nunca los conocemos? Y tenemos que tener esta palabra que se llama empatía, nada más que ahorita la utilizan mucho cierto sector, la empatía. Pero aquí aplica en el sentido de que cosas que tú sufres, también hay hermanos que las sufren. Y serías de gran bendición en su vida
si oras por ese hermano, pero ¿cómo vamos a orar por esos hermanos si no los conocemos? Aquí conocemos la vida de Pablo porque él, pues gracias a Dios, nos la permite conocer, y dice así, 2 Corintios 11, 23 al 30, dice: son ministros de Cristo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Yo intenté compararme en algún momento con Pablo, pero no le llego. No sé si alguno puede decir, de ahí pues 8, ya. ¿Verdad? Sin embargo, esa era la medida de Pablo. Esa era la medida de Pablo en su caminar en esta vida cristiana. Ese era su costo. Nosotros todavía nos falta camino por recorrer, así que no sabemos qué viene después, ¿verdad, hermano? Y fíjense, cuando el cristiano no comprende que en el mundo sufrirá injusticias, siempre reaccionará de una forma equivocada ante las circunstancias y buscará defender sus derechos a capa y espada a una costa de olvidarse de dar buen testimonio. Y este tipo de ejemplificaciones son muy comunes, hermano, y tenemos que analizar nuestra propia vida para ver que no estemos incidiendo. Nos ayudan a ver cómo se aplica estas verdades que estamos estudiando. Algunos terminan desertando por diversas causas en las cuales se presenta una aflicción en su carne y no quieren padecerlas. Jóvenes que por no esperar el tiempo adecuado para casarse y en el orden correcto de Dios se adelantan al tiempo, se casan con la primera o primero, aunque no sea cristiano o no sea cristiana, que simplemente les habla bonito y terminan saliendo de la iglesia. Ya después regresan, algunos porque se dan cuenta que no era como lo esperaban, pero cuántos problemas ahora no cargan. Algunos nunca regresan. No calcularon que seguir a Cristo implica el no unirse en yugo desigual. Y esto es un costo. Muchos jóvenes les cuesta trabajo entender esta situación del yugo desigual. Pero quien quiere seguir a Cristo está dispuesto a pagar el costo de permanecer firme. Creyentes que al encontrarse en una necesidad económica buscan cualquier trabajo solamente con el objetivo de solventar sus necesidades, pero que ese trabajo ahora los absorbe tanto, ya no tienen nada de tiempo ni para su comunión personal con Dios. Comienzan a faltar a la congregación o a los estudios, o terminan desertando. No calcularon que seguir a Cristo implica buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Qué comer, qué beber y qué vestir. Es lo que ha prometido Cristo. Creyentes que cuando son requeridos por alguna autoridad de tránsito ofrecen sobornos para no tener que pagar una multa más cara, o se ponen al tú por tú con el oficial. No calcularon que dice la palabra de Dios que nos sometamos a toda autoridad superior porque Dios respalda a esas autoridades terrenales. Obviamente ellos darán cuenta de su forma de ejercer la autoridad, pero nosotros vamos a dar cuenta de nuestra forma de someternos. ¿Y cuesta trabajo, hermanos? Pues claro que sí. Porque en el momento que tal vez te encuentres en una circunstancia así, nuestra mente
obviamente carnal, que reacciona rápido, dice, pues es más fácil soltar los 200 aquí que los 1000 que me van a cobrar ya en la multa, entonces es más fácil. Y es un costo el hecho de renunciar a acceder a ese tipo de conducta. Creyentes que al no haber solucionado su situación de salud por parte de Dios se desaniman y terminan desertando de la fe. No calcularon que, claro, Dios hace maravillas, milagros, sanidades, pero lo hace conforme a su voluntad. Y si no lo hace, aún en esa circunstancia, aún usa esa circunstancia para que el creyente crezca en carácter. Al mundo significaría algo negativo, y de hecho a veces cuando tú estás en una circunstancia así, las personas que no conocen a Dios obviamente te dicen, ¿y por qué sigues confiando en Dios? ¿Cómo estás en tu situación de enfermedad? Ya llevas 1, 2, 3 años, no sanas, sigues orando, sigues confiando en Dios y no sucede nada. Pero un cristiano verdadero sabe que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y eso es algo de las cosas delicadas, incomprensibles para la mente, que no es espiritual. Pero un creyente firme en Cristo permanece fiel hasta el final. Creyentes que al no ver que cambie la situación en su casa, llevan años hablándole de evangelio a su familia, pero no ven resultados, terminan desanimándose, convirtiéndose en las conductas de ellos y renunciando a ser ejemplos de Cristo. No calcularon que la salvación es personal y el compromiso de ser íntegro y testimonio de vida cristiana va más allá de esperar que Dios obre a favor de lo que yo quiero. Porque a veces pasa eso, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Y a veces reclamamos cosas. Decimos, Señor, pero yo me he esforzado, tú sabes que yo amo a mi familia, me esfuerzo en predicarles, doy tiempo y ya llevan años y nomás no reaccionan. Pero no están entendiendo que si ellos creen en Jesús, ese pago, que obviamente, hablando de los costos, fue el más alto, es bendición sobre su propia vida. Y lo reducen a, bueno, entonces Dios realmente no me está escuchando, no sirve de nada, ¿para qué sigo esforzándome? Terminan desertando. Creyentes que no perdonan las ofensas, sino que son rencorosos y no pueden predicar el evangelio a sus vecinos porque alguna vez se pelearon o discutieron por algún problema que tuvieron. No calcularon que perdonar implica renunciar a mi ego para que la humildad de Cristo se refleje y las personas vean la misericordia de Dios y no se cierren las puertas para que llegue el evangelio a la vida de las personas. Tenemos tareas y ha sucedido esta circunstancia. Y tampoco no es sencillo el perdonar rápido, y tampoco es sencillo el haber infringido esta situación y tener la humildad para ir con esas personas y en humildad reconciliarnos. Son costos también, que la verdad creo que en nuestra vida son de las cosas más comunes, que luego sí, en las cuales sí infringimos. El Señor le habla por algo, hay que atender cosas que tenemos que solucionar con algunas personas. En la vida de servicio dentro de la iglesia, hermano, también hay un costo que pagar. Es el sacrificar tiempo, recursos propios, adaptarte a la forma de trabajo del área de servicio, es disciplina, es adecuar tiempos que ya tenías previstos, desvelos. Ahí sí nos podemos también asemejar al sufrimiento de Pablo. Soportar en amor a los hermanos también es algo difícil, hermano. La verdad es la realidad. Es la realidad. No es fácil, pero son parte del sacrificio de ser iglesia.
Y no se vale evadir. Hay cristianos que dicen, yo nomás voy a la iglesia, en cuanto se acabe el servicio, me desaparezco, para no tener problemas con ningún hermano. Eso no es una vida cristiana. Eso no es una vida eclesiástica. Eso no es vivir la iglesia de Cristo. Voltea a tu alrededor. Son las personas que tienes para vertir tus situaciones, tus sufrimientos, compartir momentos, compartir tiempo de adoración, de alabanza, ser edificados. Porque en el mundo, ¿cuántos cristianos hay allá afuera? Yo creo que los puedes contar con una mano. ¿Con cuántos allá afuera, tal vez donde te desempeñas, encuentras esta oportunidad de poder platicar de Cristo, de hablar de Cristo? Entonces, no se vale evadir. Hay que darse la oportunidad de quedarse un momentito, platicar. Te darás cuenta y conocerás personas tratadas por Dios que van a edificar tu vida y no te vas a sentir solo. Recordemos que la iglesia es el lugar donde también Dios nos forma, y claro que también el hecho de convivir con los hermanos en la fe tiene su costo, pero también su recompensa. Dice Proverbios 27:17, el hierro se pule con hierro y el hombre se pule con el trato con el prójimo. Y en este caso, para aprender algo mejor de parte de Cristo es entre hermanos. ¿Servir en la iglesia entra en el plan de Dios para nuestras vidas? Sí, para muchos. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Se requiere calcular el costo de servir? Sí, solo que hay algunos cristianos que ya le calcularon demasiado, ya llevan calculando 3, 5, 10 años o más. En esos casos, hermanos, Dios ya está esperando la acción a lo que ha puesto en tu corazón para dar en beneficio de los demás, y que tiene que ver con dar más propiamente de tu propia vida para servir. Nuestro Maestro Jesús nos enseñó eso. El siervo no es mayor que su Señor. Entramos en esa dinámica de dar de nuestra vida por los demás. Y volvemos a leer Lucas capítulo 14, versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Un comentarista de la Escritura expresa lo siguiente: todos los que hacen profesión de su fe es como si comenzaran a edificar una torre. Han de comenzar desde abajo, profundizar en los cimientos, edificar sobre la roca, asegurarse de que el trabajo marcha bien y luego aspirar a que la torre se eleve hasta el cielo. Quienes tratan de edificar esta torre deben sentarse a calcular el gasto, es decir, lo que ha de costarles el llevar una vida de abnegación, de sacrificio y de vigilancia. Es posible que les cueste el perder su reputación entre los hombres de este mundo y todas las demás cosas de este mundo que les son queridas, incluso la vida misma. Pero aun cuando nos llegue a costar todo eso, ¿qué es ello comparado con lo que le costó a Cristo? Cuando sintamos que estamos dando todo, hay que hacer la comparativa. ¿Cuánto dio Cristo y cuánto estamos dando nosotros? Nos vamos a dar cuenta que todavía nos falta. ¿Qué te está impidiendo avanzar en el propósito de Dios? ¿Te sientes débil? ¿Sientes que no puedes con el costo? Podemos ir en oración con nuestro Señor, solamente que la respuesta de Dios probablemente va a ser la siguiente. En 2 de Corintios 12, versículo 9, apúntalo, luego lo estudias. Seguramente esta va a ser la respuesta de Dios, porque Pablo fue en oración a Dios y le dijo, si es posible, Señor, quita de mí este aguijón.
Y le dice el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Podremos responder entonces lo siguiente igual que el Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Somos fuertes porque Él nos sostiene, hermano. Si tú quieres llevar esta vida de costos en el cristianismo en tus propias fuerzas, no vas a poder. Por eso es en la obediencia a Cristo y en la disposición del corazón y en la disposición de la vida entera, sin reservas, que podrás experimentar la fortaleza en la debilidad. Jesús nos manda a calcular el costo, hermanos, no para que nos asustemos. Porque, como les digo, este tipo de palabra no agrada a muchos. Prefieren escuchar algo más agradable, como que Dios le va a hacer milagros, sanidades, maravillas, le va a dar una casa el próximo año, un coche, último modelo, y sin trabajar. Nomás con que lo declare, lo decrete y lo diga, va a aparecer. Pero este tipo de mensajes, tampoco Cristo nos lo dice para que nos asustemos. Nos está presentando la realidad de una vida cristiana. Pero si se fijan en los ejemplos, aún en el propio ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre recibió fortaleza de Dios, de su Padre. Entonces tampoco nos vayamos nada más en, ay, voy a sufrir, voy a estar llorando todo el tiempo, me la voy a pasar bien mal siendo cristiano. No, hay un equilibrio. Porque a poco no, también el hecho de estar aquí con nuestros hermanos en la fe es motivo de gozo. El hecho de platicar, de reír, de sonreír, de platicar de nuestras victorias, es motivo de gozo. Son de las cosas que también disfrutamos en el seguir a Cristo. Por eso te digo, no evadas, te estás perdiendo la oportunidad de integrarte al cuerpo de Cristo y ser amado en el cuerpo de Cristo para llevar las cargas. Entonces, no es para que nos asustemos, sino para que vayamos en certidumbre de lo que implica seguirlo y obedecer sus mandamientos, para que cuando venga una prueba, una aflicción, una circunstancia contra nuestra vida, no nos sorprendamos. Al contrario, estemos siempre preparados para enfrentarlas, sabiendo que ¿quién es el que está con nosotros? Dios mismo está con nosotros y nosotros en Él, sellados por su Espíritu Santo. Y Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, hermanos. El cimiento donde debemos edificar nuestra vida, hermano, a fin de que alcancemos el objetivo, el cual Dios ha implantado en nuestro corazón, es conforme a la voluntad de Cristo. Ese objetivo es Cristo. Jesús ya cumplió su parte. Él dijo en esa cruz: consumado es. Y resucitó al tercer día, cumpliendo todo lo que se requería para que tú y para que yo tengamos vida eterna en Él. Pablo cumplió su parte y murió haciendo la voluntad de Dios hasta el último suspiro. Si tú sigues leyendo la vida de Pablo, también se te hace un nudo de la garganta al final de sus tiempos. Pero por la convicción, aun cuando la lees, de que él dice: he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, estoy próximo a terminar lo que el Señor me encomendó en este mundo. Tomemos nuestra cruz y sigamos adelante. A nosotros, hermanos, todavía nos queda camino por recorrer. Así que vivamos nuestra vida cristiana
calculando el costo. Si no lo has hecho, es una buena oportunidad para que ahí, en comunión con el Señor, medites en la palabra que Él nos ha dado y que afirmes tu corazón, porque en nuestra vida cristiana se presentan diversas pruebas, lo dice Santiago, y diversas pues es multifacéticas. Pueden ser de diferentes índoles, en diferentes áreas de nuestra vida, que no nos agarren en curva, que estemos preparados sabiendo que viene esta prueba. Ya había contemplado que tarde o temprano iba a ser probado, iba a venir una situación así, pero por la palabra ya sé qué hacer. O sea, es de saber que van a venir pruebas, pero la misma palabra te da las direcciones de qué hacer ante esas circunstancias. Entonces, sales adelante de esa prueba y sigues adelante con lo que viene. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra clara, precisa, Señor. Sin duda, Padre, hoy en día vemos que nos vemos desafiados como cristianos todos los días de nuestra vida, Señor. Vemos que hay costos que pagar, que implican, Señor, un desafío a nuestra fe, a permanecer firmes, a permanecer creyendo, a permanecer en la esperanza de que tú un día regresarás por nosotros. A veces, Señor, no tenemos fuerzas. A veces nos sentimos débiles. A veces cuando la prueba viene, Señor, de frente, de cara, nuestras lágrimas brotan, Señor, de que sentimos que no vamos a poder con ello, pero tu palabra hoy nos dice, Señor, que son parte de los costos. Es parte de la vida cristiana padecer a causa de la justicia, que tú padeciste también muchas cosas en este mundo por amor a nosotros y por amor a tu Padre. Y en todas ellas, Señor, actuaste valientemente, firmemente, para que nosotros pudiéramos tener vida y que ahora nosotros vivamos cada uno nuestra medida de nuestras pruebas, de nuestras aflicciones, pero ahora contigo, Señor, en nuestro corazón. Entonces realmente ninguna prueba que estamos viviendo en esta tierra la estamos viviendo solos. Tú estás con nosotros y te damos gracias, Señor, porque sin duda sin ti hubiéramos renunciado a continuar. Sin ti no dispusiéramos nuestro corazón para servirte. Hoy entendemos también, Señor, que servirte a ti en la congregación es un costo que debemos pagar. Es algo que nos debemos como hermanos. Ayúdanos, Señor, a definirnos y actuar acorde a tu voluntad, lo que tú has puesto en nuestro corazón. A vivir la vida cristiana enteramente como es, como la vivió Pablo, que siendo uno de los principales perseguidores de tus discípulos, fue uno de los principales expositores de tu palabra hasta la muerte, dando todo lo que tenía enteramente. Ayúdanos, Señor, porque sin duda aún en eso te necesitamos. Pero tú nos contestas: bástate mi gracia, porque
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que se perfeccione cada día más tu poder en nuestro corazón, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos confronta, pero sin duda nos ayuda a crecer y a dar más por amor a ti.